Bueno, y lo último que nos queda ver en esta semana es el teorema del resto. Como su nombre lo indica, cuando aplicamos este teorema, lo único que hacemos es encontrar el resto de las divisiones con las mismas características que dijimos que se usaba la regla de Ruffini. Es decir, que cuando tengamos una división de un binomio, un trinomio, un cuatrinomio o un polinomio de tantos términos dividido con otro de la forma x más menos un término independiente, si queremos solamente calcular el resto, podemos hacerlo directamente con este teorema que vamos a ver ahora, sin estar aplicando toda la regla de Ruffini. Pero ahora, si me piden que encontremos el resultado o el cociente de esta división, sí o sí tengo que aplicar la regla de Ruffini, por lo que les digo que el teorema del resto no nos da el cociente, nos da solamente el resto. Entonces también es una forma de verificar si la regla de Ruffini la hicimos bien o no, porque al calcular el resto de esta misma división, que nosotros ya lo hemos hecho con la regla de Ruffini, deberíamos llegar al mismo resto. Es decir, que aplicando este teorema, si nosotros llegamos a que el resto es 57 cuartos, quiere decir que la regla de Ruffini está bien aplicada, por lo tanto el cociente va a estar bien. Si llegamos a otro número que no es 57 cuartos, quiere decir que algo está mal, o el teorema que aplique acá, o la regla de Ruffini. Algo vamos a tener que revisar. Entonces, como vamos a hacer con el mismo ejemplo, yo lo voy a copiar. Ahí lo copié y es un procedimiento muy cortito. Es reemplazar las x del polinomio dado, del primer polinomio dado, por el opuesto del término independiente del polinomio divisor. Entonces el polinomio divisor es este. El opuesto del término independiente sería menos 3. Fue como el número que pusimos acá. Entonces quiere decir que las x que están en el primer polinomio dado lo vamos a reemplazar por menos 3. O sea que escribimos 3 medio por, porque acuérdense que ahí siempre habría una multiplicación. Como tengo la x elevado al cuadrado, ahora voy a poner menos 3 elevado al cuadrado. Menos un cuarto por, en vez de poner x al cubo, pongo menos 3 al cubo. Más 2 por, en vez de poner x, pongo menos 3. Fíjense que no hace falta completar ni ordenar el primer polinomio dado, a diferencia de cuando lo hicimos en la regla de Ruffini, que sí lo teníamos que completar y ordenar. Y ahora esto es una operación combinada. Pueden separar en términos e ir resolviendo cada término hasta llegar a un número. En este término voy a resolver primero la potencia, menos 3 al cuadrado va a quedar 9 positivo. En este segundo término también resuelvo primero la potencia, menos 3 al cubo va a quedar menos 27. Y en este último término solamente tengo multiplicación para resolver, 2 por menos 3, menos 6. Vuelvo al primer término, resuelvo la multiplicación, va a quedar 27 medio. El segundo término también, resuelvo la multiplicación, queda 27 cuartos positivo. Y este término que ya lo había terminado de resolver en el paso anterior. Y esto lo puedo hacer en cálculos auxiliares o con la calculadora. Yo lo hice con la calculadora, ustedes pueden verificar con la suya. Y sí, nos da 57 cuartos. Entonces, como les decía recién, al aplicar el teorema del resto en una división que ya hice la regla de Ruffini, me ayuda a darnos cuenta de que si llegamos al mismo resto, ambos procedimientos, la regla de Ruffini y el teorema del resto, están bien aplicados. Por lo tanto, esto me asegura de que este cociente, este resultado de la división, está bien. Otra forma puede ser que nos digan, dadas las siguientes divisiones, calcular el resto solamente. Entonces, como no me están pidiendo resolver la división o no me están pidiendo el cociente de la división, me ahorro de estar haciendo toda la regla de Ruffini y puedo calcular el resto únicamente con este teorema. Entonces, para que entiendan para qué sirve. Este teorema puede servir para dos cosas, o como para verificar la regla de Ruffini o solamente para obtener el resto.
siempre y cuando tengamos una división con las mismas características que ya dijimos para la regla de Ruffini.